Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Qué placer estar con ustedes de nuevo. Nos da muchísimo gusto y estamos esperando que este día domingo sea un día lleno de victoria, que la gracia abundante del Señor esté sobre sus vidas. Y por supuesto que la semana que ha transcurrido, la semana que inicia, pudo haber sido victoriosa y que la que viene pues igualmente sea una semana llena de la gracia del Señor. Quiero invitarles que abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Este parámetro que se establece aquí en la Escritura, en la opinión de Pedro con respecto al actuar de Cristo, en realidad creo que es un parámetro muy conocido por nosotros, en el sentido que sabemos lo que la Biblia dice, sabemos lo que la Biblia enseña, pero como decimos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y alrededor de esto yo quisiera generar algunos pensamientos. El apóstol Pedro no habla de él y no habla de otro ser humano, habla de Jesús. En realidad cuando el humano observa, el creyente observa, el lector de la Biblia observa estas declaraciones, en realidad que lo maldigan a uno no es algo que uno lo anhela, lo disfruta, no, para nada. En realidad es algo que es terrible. Pero entonces dice Pedro, refiriéndose a Cristo, cuando a él lo maldecían, y yo quisiera que chequemos un poquito, porque la Escritura, cada aspecto de lo que la Biblia dice tiene una razón de ser, y está dicho para nosotros, y nosotros deberíamos estar siempre pendientes de la opinión de Dios con respecto a nuestra vida y nuestro actuar. Y el punto es, ¿qué significa a la luz de la Escritura una maldición? En realidad la maldición es inherente al mundo espiritual, y es algo que los humanos en general repelemos, rechazamos, no nos gusta, no nos agrada. Pero la maldición, la primera maldición que nosotros encontramos en la Biblia, se da como resultado de una consecuencia de la desobediencia del hombre, de la rebeldía del hombre a los designios divinos. De todo podés menos de esto, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Eso de morir en realidad es una maldición.
Ustedes saben que la muerte no era parte de lo que nos ocurriría a los seres humanos en la tierra. De la muerte viene como una consecuencia de desobedecer las órdenes divinas. Entonces, la desobediencia es lo que origina la maldición. Cuando los humanos intentan obtener la bendición, prescindiendo de Dios, en realidad también se atraen maldición. Y las consecuencias de la desobediencia o de la maldición es la muerte. Entonces, por ejemplo, ya mencioné una maldición que en la Biblia encontramos, es la de Dios contra la serpiente, contra Caín, contra la tierra, el suelo. Pero, por ejemplo, Noé, ante el escenario que le tocó vivir, igualmente pronunció maldiciones, como por ejemplo la que hizo contra Canaán. La maldición de la ley. El apóstol Pablo explica que Cristo nos redimió, oigan ustedes, de la maldición de la ley al hacerse el mismo maldición en la cruz. Entonces, a la luz de la Escritura, nosotros encontramos que esa es una realidad que los humanos tenemos que enfrentar siempre. Pero dice la Biblia que aunque eso es real, la maldición es real, se da de distintos orígenes. Dice la Biblia que cuando a Cristo lo maldecían sin razón, Él no respondió de la misma manera. Maldito, vos sos el mal. No, para nada. Lo maldecían, y cuando uno chequea los evangelios, uno se da cuenta que al Señor una que otra vez respondía, pero no en los términos que merecía que se le respondiera. Dice que no respondía con maldición. Y eso es muy importante que nosotros lo manejemos en nuestra vida. Te maldicen, si no puedes bendecir, que sería lo ideal, quédate con la boca cerrada. Ya con eso has ganado mucho. Dice la Biblia que cuando padecía, y cuando hablamos del padecimiento de Cristo, no estamos hablando de un padecimiento como resultado de que el Señor se lo ganaba, pues. No, el padecimiento de Cristo igual le llegaba de forma gratuita, por el hecho de ser lo que Él era y por el hecho de venir a la tierra a ser lo que venía a ser. Eso le generó padecimiento. Y dice la Biblia que Él no amenazaba ante el padecimiento. Y dice la Biblia que ante la maldición y ante los padecimientos, el Señor lo que hacía era encomendar a los que lo maldecían y a los que lo maltrataban, los encomendaba a la causa, a quien juzga justamente. Y mis hermanos, creo que ese es el desafío que tenemos nosotros en la tierra. Muchas veces nosotros nos complicamos la vida porque sencillamente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Que Dios nos bendiga para que el referente que tenemos en Cristo sea la guía para nuestra vida, para nuestro actuar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos para que de nuestra boca siempre salgan palabras asertivas, palabras de bendición. Oh Dios, palabras que bendigan. Sí, Dios, hay demasiados maldicientes en la tierra como para que nosotros integremos esa lista. Ayúdanos para hacer la diferencia. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Sé que en ti puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final, proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Te adoraré por siempre, pues tú eres mi vida, lo que más anhelo tener. Mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Estamos para comunicarles la noticia que hemos iniciado el proceso de licitación del techo de nuestro tabernáculo. Este es un paso más de fe como lo que hemos venido dando en el tiempo. Hemos contratado a algunas empresas para que nos hagan propuestas acerca de cuál sería el costo real del techo de nuestro tabernáculo. Y damos gracias al Señor que ya tenemos resultados acerca del costo. Estamos confiando en Dios que estamos próximamente a dar un paso más para colocar el techo en nuestro edificio. Este es un techo especial porque lleva un aislante de calor y también de una vez vamos a evitar poner cielo raso porque va a ser un techo que va a tener doble capa y va a evitarnos un gasto de futuro. Estamos contentos, hermano Juan, por este avance en la obra del Señor. Estamos haciendo las cosas de la mejor manera, lo más técnico posible y en el orden correspondiente legal. Después de la licitación, lo que nos corresponde es hacer el contrato con la empresa que va a proveer el material y lo va a instalar. Y estamos ya en estos días para firmar el contrato, por lo que estamos animando, motivando a los presbíteros, a la pastoral y a la iglesia en general de Nicaragua seguir promoviendo la recaudación de estos fondos a través de los sobres. Sabemos que no hay una imposición, sino más bien estamos apelando a la voluntad, a la generosidad de nuestro pueblo. Y yo sé que unidos
y en ese nivel de fe lo vamos a lograr así como hemos hecho en las etapas anteriores. Como Junta Nacional, estamos agradecidos con todos los presbíteros de distrito, los pastores de cada distrito y la Iglesia Nacional, porque nos han acompañado en este proceso. Todos sabemos que este es un paso indispensable que nos va a permitir próximamente usar ya nuestro tabernáculo una vez que tenga el techo. Muchas gracias por darse para el Señor y por dar para el Señor. Sabemos que dependemos de la generosidad, de la buena voluntad que la Iglesia del Señor tiene para que tengamos el nuevo tabernáculo. Esta obra es grande y este lugar será de muchísima bendición para la Iglesia del Señor en Nicaragua. Les invito a seguir siendo parte de este gran proyecto del reino de Dios en nuestro país. Bendiciones. Hemos escuchado palabras del superintendente nacional y del tesorero nacional, y esta vez tenemos aquí en estudio al reverendo Juan Antonio Solano para hablarnos un poco más de detalles de este proceso que por supuesto está avanzando, pero ante el hecho de que, como todos sabemos, este es un megaproyecto para nosotros, porque nunca en la vida habíamos hecho algo similar a esto. En términos reales, este es el templo más grande que va a haber en el país, y eso por supuesto implica una gran inversión. No solamente es el tamaño de la obra, sino también el tamaño de la inversión. Y para hablarnos un poco de todo este proceso, un poco más a detalle, tenemos al pastor Juan. Bendiciones, siervo. Amén. Bienvenido. Gracias, siempre es un gusto estar en Así Marchan las Asambleas de Dios para llevar informaciones, ¿verdad?, a la pastoral, a toda nuestra audiencia que siempre están pendientes los domingos de este lindo programa. Estamos en la etapa muy importante, interesante del tabernáculo, y es poner el techo, la cubierta, ¿verdad? Estábamos hasta aquí con la estructura a la intemperie y necesitamos algunos procesos como pintar toda la estructura, pero ya estamos en la fase de aprobar a las empresas que ofrecieron, que licitaron, y ya estamos en esa fase de contratar para hacer todo el arreglo de exportación del material de todo el techo que va, no es simplemente una lámina, sino que le llama un sándwich, y que a la vez nos sirve de cielo raso y está todo integrado de una vez. Entonces, esto representa un gran esfuerzo, un gran trabajo, y es un paso gigantesco el que queremos dar, de modo que para la conferencia queremos tener techado ya nuestro tabernáculo. Él explicaba que parte del costo, y eso por supuesto encarece y abarata, ¿verdad? Encarece y abarata porque al momento de instalar el techo, ya de una vez estamos poniéndole todos los elementos para que el aspecto térmico del edificio funcione. Entonces hay capas en la lámina. Sí, cuando decimos sándwich es que lleva una lámina superior, lleva un material aislante de sonido y de calor, y otra lámina abajo. Que es lo que cubre, lo que se convierte como en lo que todo el mundo va a ver en el edificio. Está previsto, creo que lo mencionamos en ocasión anterior, que para la conferencia tendremos techo. Ese es el plan y el esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad?, para la conferencia, tener ya el techo puesto. Y claro, un paso de fe,
y estamos animando a los pastores, a las iglesias, hermanos, que estén siempre con ese espíritu de generosidad, de bendecir la obra nacional, de aportar, de dar para cumplir también esta fase que es la más importante, porque ya estamos hablando de techo. Del actual edificio estaríamos hablando que del tabernáculo es como 3 veces más grande que el que tenemos. 3 veces más grande que el que tenemos. Y por supuesto, para el tamaño de un templo convencional, estamos hablando de varios templos, el equivalente a eso. Así que queremos animarles para seguir haciendo los aportes que se promueven en las iglesias, y por supuesto siempre agradecer a aquellos pastores, a aquellas iglesias que fielmente han estado dando sus aportes, los aportes que se han estipulado, y colaborando con todas aquellas acciones que se hacen a fin de recaudar recursos. Y creo que la satisfacción más grande que tenemos es que el proyecto ha avanzado, y que ya si tenemos techo y tenemos piso, ya podemos usar el tabernáculo, que por supuesto eso es quizás el 60% del edificio, o quizás menos, porque hay toda una gran inversión que hacer: sistema eléctrico, piso, las paredes y todo lo que eso representa también, ¿cierto, pastor? Así es, ahorita solo estamos en la fase de lo que es el auditorio principal, ¿verdad? No estamos todavía proyectando la parte de ¿cómo usted dice?, de las paredes, la parte de todo lo que lleva alrededor, los baños y todo eso. Entonces solo estamos en la parte principal de lo que es el salón donde serán los eventos. Pero aún cuando pongamos techo, todavía no hemos logrado el 100%, porque solo el sistema eléctrico y todas las condiciones es mucho más la inversión. Pero ya lo podemos usar, así como el tabernáculo viejito que tenemos, pasamos mucho tiempo con techo, con cascote, y llegó el momento en que lo embellecimos, está muy bonito, y creo que esto nos va a tomar menos tiempo, porque estamos en un nivel de fe, entusiasmado, y hacer esta casa para nuestro Dios y para su pueblo que se va a congregar ahí. Qué lindo, qué lindo. Y creo que la percepción que tengo es el resultado de los informes que siempre recibimos de tesorería, en el sentido de que cada vez más se pone de manifiesto el nivel de compromiso y de generosidad de pastores e iglesias aportando para que la obra del Señor siga adelante, porque en paralelo estamos construyendo, pero igual tenemos que cubrir todas las demás responsabilidades de la obra en el país, y gracias al Señor, el Señor ha sido fiel, y eso se lo debemos también a esa determinación de los pastores de aportar para el avance de la obra del Señor, porque creo que todos sabemos ya que un porcentaje de lo que nosotros recaudamos en finanzas es destinado para respaldar la planilla que reciben nuestros ministros jubilados, que es un buen número ya a esta altura, y bendecimos al Señor por eso la fidelidad del pastor, la fidelidad de la iglesia también asegura que los proyectos funcionen en paralelo y que nada se nos quede rezagado. Y también bendecimos al Señor por la eficiencia en la entrega de información, del manejo de los fondos. Así que damos gracias al Señor por todas esas acciones. Amén. Pastor, sí. El tabernáculo, ¿verdad?, es una obra grande, y yo sé que a nivel nacional toda la pastoral está entusiasmada, estamos motivados y lo vamos a finalizar.
Y yo sé que es una gran inversión, pero no es un lujo, es una necesidad. Hay un crecimiento a nivel nacional de la obra nacional. Es sorprendente la cantidad de nuevas iglesias que están surgiendo, de nuevos ministros, y hay un crecimiento muy floreciente, iglesias plantando más iglesias, pastores plantando iglesias, y realmente ya esto se nos ha vuelto una necesidad, y Dios va a suplir también a través de más iglesias, de una membresía más grande. Entonces no se nos vuelve una carga, sino que la fidelidad, como usted hablaba, la fidelidad nuestra hace posible cumplir todas estas obligaciones y los proyectos que estamos impulsando. Y algo que tenemos de valorar también, que cuando hay generosidad, en vez de quedarse con menos, estamos abonando para que Dios siga fluyendo en las finanzas de los hermanos que aportan, pero también de las iglesias locales, porque cada hermano tiene sus propios sueños y planes en la vida, y también en las iglesias locales hay muchos proyectos en marcha. Así que cuando nos juntamos todos a dar, también de rebote la bendición del Señor llega a la vida de los hermanos que aportan y de las iglesias locales fieles a este gran proyecto. Y quizá pasando a otro tema, pastor, estamos ya en el mes de octubre. Octubre es el mes de la Reforma, pero lo que significa que ya el año se nos está yendo. Y tenemos metas nosotros, y me gusta siempre martillar este detalle porque tiene que ver con un aspecto que también está bajo su responsabilidad, el tema de evangelismo y plantación de iglesias. Esas metas que nos hemos trazado, creo que es bueno que no las perdamos de vista, porque no se trata, como decía el libro del pastor David John Ulloa, no se trata de números solamente, se trata de que nosotros tenemos un mandato del Señor de predicar el Evangelio, y cuando cumplimos el mandato, como resultado tenemos más almas salvadas, más iglesias que se establecen. Que sea una palabra de aliento, de ánimo a la pastoral, a los plantadores, a los evangelistas, a esa gente que todos los días del mundo comparte las buenas nuevas de salvación en cualquier ámbito en que se mueva. Amén. Esa parte es muy importante, ¿verdad? Que lo enfaticemos siempre. Estos tres aspectos clave que son evangelismo, discipulado y plantación de iglesias. Ese es el quehacer de la iglesia. Esa es la tarea suprema. Ese es el mandato del Señor de evangelizar, discipular y plantar nuevas iglesias. ¿Cuál va a ser el resultado? Que si evangelizamos, indiscutiblemente habrán nuevos creyentes entrando al reino de Dios, salvándose y transformando su vida por el poder de Jesucristo. Su vida será transformada. Pero de ahí viene la tarea de la iglesia y de nosotros los creyentes, y es hacer discípulos, formar el carácter de Cristo en la vida de ellos. Y a medida que hacemos discípulos, entonces vamos a tener más obreros. Y al tener más obreros trabajando en la obra del Señor, vamos a tener más iglesias. A la medida que vamos llevando todos estos procesos, vamos desarrollando un crecimiento sostenido, y el plan es poder pasar de la suma a la multiplicación. Cuando hablamos de metas, estamos enfocados en la meta como país, como Nicaragua. Nuestro enfoque es poder plantar 240 iglesias por año como país. Cuando digo plantar, no es que vamos a establecer un grupo de 40, 50, 100 hermanos, comprar terreno, poner techo, no, sino más bien aperturar
¿verdad? Y afirmar un grupo de creyentes en la comunidad, en el barrio, de modo que a eso le conocemos como iglesia naciente, iglesia semilla, que es una congregación ya que de ahí no retrocede, sino que va a comenzar a crecer. Y como le decía anteriormente, es sorprendente el espíritu que hay en la pastoral, en las iglesias, en plantar, y se están abriendo muchas nuevas iglesias. El llamado que yo hago, aprovechando esta oportunidad, es que podamos reportarlas, es decir, que los pastores estemos pendientes, los coordinadores de región, de distrito, de poder levantar el perfil de ese plantador y traer esos reportes que le llamamos los ABC, que es un reporte sencillo del trabajo y del avance que está teniendo esta nueva plantación. Finalmente culminamos el proceso con una acta de nacimiento, que es donde damos ya por sentado que hay una obra establecida en esa comunidad, en ese barrio. Entonces es interesante todo este proceso, más por nuestras estadísticas, por estar orando por los obreros y dando seguimiento sistemático al crecimiento que la obra está teniendo. Creo que es importante, pastor, este planteamiento, porque creo que en realidad cada año nacen más de 200 iglesias en el país. Así es. Sobre la base del concepto que usted está dejando por sentado en el tema de plantación de iglesias. Y el problema no es que no estemos haciendo la tarea, el problema es que no estamos reportando lo que estamos haciendo. Y imagínense, si fuese una iglesia por distrito, solamente ahí tenemos una gran cantidad de... Por distrito, no estamos hablando de iglesia. 112 distritos, pero sabemos que hay iglesias, solo iglesias locales, que están trabajando en función de fundar hasta 3, 4 iglesias, una iglesia local. Imagínense el distrito. Entonces creo que es un llamado a por supuesto, seguir haciendo la plantación, pero también reportarlo. Eso es muy importante en las estadísticas nuestras, y yo creo que eso tiene un efecto múltiple. Hay mucha gente que está orando por plantación de iglesias, y cuando escucha los reportes dice, estamos dando en el blanco. Pero también los reportes alientan a otros que de pronto no están haciendo la tarea, decir, mira qué bonito, esa iglesia pequeña, más pequeña que esta iglesia, está plantando una iglesia, está enviando plantadores. Entonces creo que por todos lados, y a nivel de país, las estadísticas son importantes también, porque eso también genera una serie de acciones que nos permite seguir impulsando la obra, y a nivel internacional somos una fraternidad internacional, y como país también se nos ve, se nota lo que estamos haciendo. Así que creo que todo eso es muy importante, y por eso les alentamos a reportar. Recuerde que tenemos nuestra meta global a través de MM33, ¿verdad? Que es una agenda que va hasta el 2033. Tenemos una meta global como fraternidad mundial, como fraternidad hispana, ¿verdad? O sea, todas las asambleas de Dios estamos enfocados en esta meta global, en este mover global, tanto de evangelismo, discipulado, plantación de iglesias, misiones y todo este alcance. Y como país tenemos nuestra propia meta como país, pero todo viene a sumar a ese esfuerzo que tenemos como global en todo el mundo, las naciones de la tierra, ¿verdad? De extender el evangelio. Qué bueno. Bueno, pastor, damos gracias al Señor, y como siempre que requiera asesoría, adiestramiento, capacitación, mentoría, ustedes puedan abocarse en los distritos. Hay alguien responsable de este tema, a nivel de región también, o a nivel nacional.
ustedes pueden recurrir y aquí tendrán la asistencia, la ayuda, la capacitación y recursos, especialmente recursos que tienen que ver con materiales para hacer la tarea, están disponibles para hacerlo. Amén. En cada rincón del mundo, en cada corazón, hay una necesidad que no siempre se ve a simple vista. Es la necesidad del Evangelio, el mensaje de esperanza y salvación que transforma vidas y cambia destinos eternos. Jesús nos dio un mandato claro: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero el tiempo es ahora. Cada día que pasa, miles de personas parten de este mundo sin conocer a Cristo. La urgencia no puede ser ignorada. Hay millones que aún no han escuchado su nombre. Desde los rincones más lejanos de la selva hasta los centros de las grandes ciudades, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Quién irá si no somos nosotros? ¿Quién hablará si no lo hacemos hoy? No todos podemos ir, pero todos podemos participar, con nuestras oraciones, con nuestro apoyo, con nuestra generosidad. El llamado no es para unos pocos, es para toda la iglesia. Jesús nos dejó una misión: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Pero este mandato no es solo un ideal, es un llamado urgente. Cada día que pasa, aproximadamente 150,000 personas dejan este mundo, muchas de ellas sin haber escuchado jamás el nombre de Cristo. Quizá te preguntes, ¿qué puedo hacer yo? Ora por los perdidos, apoya a un misionero, comparte el Evangelio con tus vecinos, sé parte del plan eterno de Dios, porque cuando cada miembro del cuerpo de Cristo actúa, el reino de Dios avanza. Y no se trata solo de predicar, sino de multiplicar, porque cada discípulo que se levanta es una nueva luz en la oscuridad, una nueva voz que lleva esperanza. La verdadera transformación sucede cuando el Evangelio se multiplica, cuando los discípulos hacen más discípulos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Serás tú uno de ellos? Veo con ustedes el segmento preparado por la Comisión Nacional de Cuidado Integral y adelante con el contenido. Saludos y bendiciones, soy la pastora Carla García y desde el programa de cuidado integral de las familias ministeriales queremos compartirles este segmento relacionado a el agotamiento ministerial. Hoy estaremos hablando un poco acerca de cómo la personalidad de cada uno de nosotros puede afectarnos en este proceso. Para eso quiero hacer una referencia bíblica que es un relato de vivencia, ¿verdad?, del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, donde el apóstol Pablo nos cuenta una historia acerca de un proceso vivido en algún momento, ¿verdad?, con hermanos de la iglesia de Corintios, donde ellos enfrentaban situaciones de aflicción severas y que por ende había un sufrimiento en cada uno de ellos. Esto es una muestra de que cómo nos puede afectar a nosotros el abrumarnos en momentos difíciles. La sobrevivencia humana se pone en práctica y es ahí donde a veces nosotros presentamos algunos cuadros que tienen que ver naturalmente con rasgos de personalidad. Cada uno de nosotros tenemos rasgos personales que hemos ido estableciendo a través de nuestro crecimiento en la vida. Hablando de rasgos de personalidad, quiero hacer referencia a esto, que son patrones estables y duraderos de pensar, de comportarnos y de sentir.
Esto define a una persona y la distingue una del otro. No quiere decir que porque estemos abrumados o estemos afligidos, dejamos de ser seres humanos. Al contrario, es una prueba más de que Dios está con nosotros aún en medio de la dificultad. Hoy quiero hablarles acerca de un poco qué podemos hacer nosotros para confiar menos en nuestras capacidades, menos en nuestras habilidades y agarrarnos más de la provisión de Dios en momentos adversos. Está comprobado a través de estudios y se han hecho estadísticas donde se habla de porcientos de pastores que en medio de la dificultad han tenido que deponer el ministerio, su trabajo y su servicio al Señor por el cansancio adquirido a través de sus vivencias y el comportamiento humano que a veces aporta un gran porcentaje. Según las estadísticas se dice que el 23% de pastores habían indicado en algún momento de sus experiencias tener problemas de salud emocional, salud mental y por ende salud física. Esto está comprobado también que hace que los diagnósticos de salud física aumenten por el agotamiento. La personalidad del individuo ha sido puesta por Dios a través del comportamiento mismo ante las situaciones, pero está en nuestras manos cómo comportarnos ante estas. Por eso hoy quiero compartirles 7 pasos importantes que tienen que ver con nuestra salud, ¿verdad? Física, que está relacionada al agotamiento mental, agotamiento emocional, agotamiento físico, y que esto trae, si no cuidamos de eso, si no lo tenemos en observación, puede traer hasta poner en riesgo nuestra vida. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que es bueno relajarnos y confiar y conocernos cómo somos y en qué áreas nosotros podemos trabajar y servir. También en segundo plano aparece examinar nuestro corazón. Cuando nosotros aprendemos a confiar más en Dios y deponemos nuestra confianza en nosotros mismos, le damos la oportunidad al Señor de que Él ocupe ese espacio en nuestro corazón y Él sea quien nos ayude en cada proceso en el desarrollo del ministerio. En tercer lugar, ponga sus prioridades en orden. Es necesario que cada día nosotros podamos tener el tiempo para saber qué cosas son prioridad, qué cosas necesito hacer hoy y qué cosas puedo deponer que no son tan urgentes, que no tienen prioridad hoy en mi vida y que esto me va a ayudar a estar en un proceso de descanso. En cuarto lugar, ordenen su agenda. Es importante que nosotros cada día trabajemos en esta parte. Hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Literalmente tienen una agenda desde que se levantan y es bueno, pero también es importante darnos una oportunidad durante el día para salir y tomar ese tiempo de descanso, el poder considerarnos a nosotros, ¿verdad? Y poder reconocer nuestras capacidades. Si el cuerpo está cansado, necesitamos parar y descansar un momento. Si no hemos dormido lo necesario, necesitamos tomar horas de descanso. Esto hará que nuestra vida funcione de acorde a eso. Y lo otro que podemos hacer también es darle lugar al Señor para que Él ocupe el primer lugar en nosotros. El poder confiar en los demás es importante. Si bien es cierto el trabajo y el llamado Dios nos lo ha hecho a nosotros, pero también el Señor ha puesto personas a nuestro alrededor para que conjunto al esfuerzo que podemos hacer, logremos nuestras metas, nuestro propósito y sobre todo el Señor sea glorificado en cada una de las cosas. Y por último, y que no deja de ser primordial, es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si conocemos nuestra vida y sabemos en qué condiciones estamos, si de verdad nos hemos sentido agotados, frustrados, cansados en el proceso, quiero decirles que estamos en tiempo todavía. Si reconocemos esa parte en nosotros, el Señor está listo para hacer su trabajo, siempre y cuando nosotros seamos seres aptos
para que Él trabaje de manera especial. Así es que desde este programa, amados pastores, familias que están en el campo y que están trabajando continuamente, es necesario que nos conozcamos y que también tomemos esa parte primordial del descanso. Muchísimas gracias, les bendecimos desde aquí y estamos conectados con ustedes. Como casi siempre, la dinámica de la iglesia está siempre presente. Hay distintas celebraciones en distintas partes del mundo y esta parte de la tierra no se excluye de ese mover especial. Los días 13 al 15 de octubre se celebró en San José, Costa Rica, la cumbre de nuevas generaciones. Jóvenes de Nicaragua estuvieron presentes en esta actividad y también se celebró en Colombia el 17 y 18 de octubre la cumbre latinoamericana de varones en Bogotá, Colombia. Queremos dar gracias a Dios. Notan ustedes, son distintos segmentos, juventud, hombres, y se proyecta del 20 al 24 la celebración de la Cumbre de Comunicaciones y Tecnología a celebrarse en San Salvador. Queremos dar gracias al Señor por estas actividades. En algunos casos, los 3 eventos, la idea es equipar a la iglesia para seguir haciendo la labor, la tarea. Así que bendecimos al Señor y damos gracias a Dios por nuestros queridos hermanos que se han involucrado en estas tareas. Ojalá que podamos tener algunas impresiones en los siguientes programas de estas actividades que se desarrollaron con la finalidad de equipar a nuestros líderes para equipar a otros líderes de la nación. Hace más de 500 años, un acontecimiento cambió para siempre el rumbo de la fe cristiana y del mundo entero. Un movimiento que comenzó como un clamor por volver a las raíces del Evangelio y que hoy seguimos celebrando como un acto de valentía, obediencia y fidelidad a Dios. Esta es la historia de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento espiritual, teológico y social que buscó regresar a la esencia de la fe cristiana, la Biblia como única autoridad y la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Surgió como respuesta a una iglesia institucional que, durante siglos, se había alejado de la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. En la Edad Media, muchas prácticas religiosas se habían convertido en costumbres humanas y la salvación parecía depender más de indulgencias y tradiciones que de la gracia de Dios. La Reforma fue un despertar, un llamado a volver a la verdad de la palabra y a una relación viva con Jesús. Corría el siglo XVI. Europa vivía tiempos convulsos. El poder político y religioso estaba fuertemente concentrado. La Iglesia Católica era la institución más influyente, pero también enfrentaba corrupción y prácticas que distorsionaban el mensaje bíblico. El comercio de indulgencias, la idea de pagar dinero para perdonar pecados, era común. La Biblia estaba escrita principalmente en latín, inaccesible para el pueblo, y las personas dependían totalmente de la interpretación de clérigos y autoridades religiosas.
En este escenario surge un anhelo profundo, que la palabra de Dios vuelva a ser el centro y que cada persona tenga acceso directo a ella. En medio de ese contexto aparece Martín Lutero, un monje y profesor de teología alemán. Mientras estudiaba las Escrituras, Lutero descubrió una verdad transformadora. El justo por la fe vivirá. Entendió que la salvación no se compra ni se gana con obras, sino que es un regalo gratuito de Dios. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este acto no fue una rebelión violenta, sino una invitación a debatir sobre la fe y las prácticas de la iglesia. Sin embargo, aquel gesto encendió una llama imparable, el anhelo de un cristianismo centrado en Cristo y no en las estructuras humanas. La imprenta, inventada pocas décadas antes, ayudó a que sus escritos y traducciones de la Biblia se difundieran rápidamente. Por primera vez, personas comunes podían leer la palabra en su propio idioma y conocer el mensaje puro del Evangelio. Gracias a la Reforma, la palabra de Dios comenzó a traducirse a lenguas comunes. Hoy podemos leerla en español, entenderla y aplicarla. Recuperamos la verdad de que somos salvos por la gracia de Dios y no por méritos humanos. Efesios 2, 8 y 9 sigue recordándonos que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se abrió el camino para que cada creyente se acerque a Dios sin intermediarios humanos, reconociendo a Jesucristo como el único mediador. La Reforma impulsó la educación, la lectura y el pensamiento crítico. También sembró valores de responsabilidad personal y libertad que siguen influyendo en sociedades alrededor del mundo. Cada 31 de octubre recordamos la Reforma Protestante, no como una división sin sentido, sino como un regreso a la verdad. Celebramos porque hombres y mujeres se atrevieron a desafiar el error y a proclamar el Evangelio con valentía. Celebramos porque la palabra de Dios llegó a nuestras manos. Celebramos porque entendemos que somos justificados por la fe, que Cristo es el centro de la salvación y que la Iglesia debe estar alineada con el corazón de Dios. Para nosotros como Asambleas de Dios, esta herencia es invaluable. La libertad de predicar la Biblia, la pasión por las misiones y el compromiso con el discipulado son frutos directos de ese movimiento que comenzó hace más de 5 siglos. La Reforma Protestante nos recuerda que la Iglesia debe vivir siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. No fue solo un momento histórico, es un llamado vigente a mantenernos fieles al Evangelio, a no conformarnos con tradiciones humanas y a proclamar que solo Cristo salva. Hoy, como Asambleas de Dios Nicaragua, levantamos nuestra voz para dar gracias a Dios por la valentía de hombres y mujeres que, en medio de la oscuridad espiritual, encendieron la luz de la verdad. Gracias por la Reforma Protestante, que nos abrió el camino para vivir una fe auténtica y transformadora. Celebramos con gratitud, compromiso y esperanza, sabiendo que la misma palabra que inspiró la Reforma sigue viva y poderosa para cambiar vidas hoy. Qué gusto haber estado con ustedes. Esperamos reencontrarnos el próximo domingo en una transmisión similar. Que tengamos un día maravilloso, que la mano de Dios se mueva en todo el quehacer de la obra en el país. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó
Así marchan las asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.